Bueno, muy bien. Entonces, Doppler orbitario. Sí, señor. Un tema Tema fácil, interesante. fácil, Bueno, fácil. pues veamos a ver qué tan fácil fue. ¿Listo? Arranquemos, Brian. Ah, Te Bueno, escuchamos. buenas noches. Continuamos con el escenario de neurozoología. Hoy vamos a hablar de Doppler orbitario, un tema, como dice el profe, interesante, amplio, que cuando uno va y lo busca, pues, la verdad, pues no va a tener como mucha oportunidad pues, de leerlo a profundidad. Uno piensa que es algo realmente nuevo y no, desde hace mucho rato pues se escribe y se ha venido explorando esta posibilidad. Eh, Como ya hemos visto en anteriores charlas, ¿cierto? Vemos que debido pues, al difícil acceso pues, en el ojo, ya sea porque no tenemos la tecnología, la experiencia o la destreza, ¿cierto? Evaluar las órbitas, ¿cierto? Durante la exploración clínica, ¿cierto? Es difícil, ¿cierto? Entonces, algunas imágenes van a desempeñar un papel fundamental, ¿cierto? Tanto en el diagnóstico como en el seguimiento del tratamiento de, de algunas patologías, ¿cierto? Orbitarias. Como hemos venido viendo y de resaltar que una de estas modalidades pues, es la ecografía en sus diferentes modalidades, eh, y algunas de ellas pues ya especializadas y enfocadas desde el punto de vista de oftalmología. Y en este caso en el que nos centramos, el optos, o sea, el término pues como en inglés, la ultrasonografía color, ¿cierto? Doppler ocular, ¿cierto? Una técnica que es no invasiva con un alto potencial para el diagnóstico de patologías asociadas pues, a la presión intracraneal elevada y las alteraciones vasculares cerebrales. Esta es la imagen que ya hemos visto y esto es lo que debemos pues como recordar ahorita, que obtener en mente qué es lo que vamos a evaluar cuando estemos haciendo un Doppler orbitario, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá en el lado izquierdo, vemos una imagen, ¿cierto? En una proyección sagital y acá la transversal. Esta más les voy a explicar. Acá pues estaría el sistema arterial sobre el quiasma óptico. Por encima va a pasar, ¿cierto? Aquí en el uno vamos a ver la arteria carótida interna, que es de la cual, ¿cierto? Se derivan las arterias a nivel oftálmico. Entonces, esta se continuaría, ¿cierto? Con la arteria oftálmica, que sería la más gruesa y la de mayor recorrido, y da unas ramas cuando va entrando las arterias centrales de la retina, ¿sí? Sería aquí la número 3, aquí también pues, no está marcado, pero serían las arterias ciliares posteriores, ¿cierto? Que son dos, las cortas y las largas, pues, entonces esta es como una imagen que debemos tener en cuenta que ya la vamos a ampliar, la vamos a recordar y no vamos a recordar. Esta es otra imagen, un esquema ya más práctico, más didáctico o de educación. Entonces, como les decía, la arteria oftálmica, que es la principal que vamos a ver, la más gruesa, la más larga, ¿cierto? Con diferentes ramas. La arteria central de la retina, de la que vemos pues, en el nervio óptico, las arterias ciliares posteriores en su porción pues, corta, ¿cierto? Y larga, que acá eh, a nivel proximal cerca pues a la mácula y al óptico, va a formar pues una estomosis que se llama el círculo de Sieg-Haller, ¿cierto? Que eso es importante tenerlo y lo vamos a ver pues cuando estemos haciendo el ultrasonido de órbita. Y estas otras arterias que en algunas ocasiones las vamos a ver, pues en otras no, dependiendo pues del equipo y del traductor que utilicemos, que serían pues las arterias hemorroidales posteriores, la hemorroide anterior, las arterias supraorbitarias y estas pues dorsales que pues, no las vemos normalmente cuando hacemos ultrasonografía pues ocular o de órbita. Esta es la imagen, ¿cierto? Que todos debemos tener en mente, lo que vamos a ver, que ya le hemos resaltado y mostrado pues, en otras charlas. Aquí nos debemos enfocar, ¿cierto? En el actor principal, que sería el nervio óptico, ¿cierto? Sobre esta área donde vamos a hacer el Doppler, ¿cierto? De los vasos retroorbitarios
que ya los vamos desarrollando. Entonces hay que tener algunos puntos o algunas referencias para irnos orientando, ¿cierto? Entonces la arteria oftálmica, ¿cierto? Se va a visualizar, ¿cierto? En su parte nasal de la órbita, ¿cierto? Ella contiene como característica que va a cruzar el nervio óptico, ¿cierto? Y está a una profundidad aproximada de 35 a 36 milímetros, su diámetro suele ser de entre 0.7 a 1,5 milímetros y se va a visualizar formando pues un ángulo inferior a los 60 grados entre pues el haz del ultrasonido y la luz del vaso. De esa manera la podemos pues comunicar y tener en cuenta. La característica principal, y la para reconocerla, es el vaso que va a atravesar pues, por completo el nervio óptico. Los vasos cortos, ciliares posteriores, ¿cierto? Van a aparecer como numerosos vasos alrededor del nervio óptico. Estas son las características por las cuales las podemos diferenciar. Van a estar, como decía, laterales y mediales, ¿cierto? Y son pequeños, de 1 a 3 milímetros, ¿cierto? Detrás del polo posterior del globo ocular. Tienen un diámetro entre 1 y 0.2 milímetros, ¿cierto? Y su flujo se presenta de una forma de onda de baja resistencia con unas velocidades pues, que son similares o parecidas a las arterias cerebrales anteriores y posteriores. Ten en cuenta que para observarlos pues hay que tener cerrar, ¿cierto? La muestra para no tener pues como mucho ruido, mucha cambio en el espectro de onda cuando los vamos a mencionar. Esta es la imagen que veríamos, ¿cierto? Cómo se vería el espectro de la onda cuando estemos haciendo el Doppler. Ya pues más adelante se lo voy a mostrar, pero como tenerlo como en cuenta cuál es la morfología, porque recuerden que cuando hacemos Doppler, ¿cierto? Hay varias maneras de distinguir las arterias, ¿cierto? O el vaso que estemos insonando. Entonces uno sería por los sonidos, dos sería por el sitio o la profundidad donde están. También lo podríamos hacer por la morfología, ¿cierto? Que vemos en el espectro, y esas serían como unas características para reconocer cuál es el vaso que estemos insonando. Y estas son como las tres imágenes principales que vamos a evaluar en el Doppler de órbita, ¿cierto? La arteria central de la retina, las arterias ciliares posteriores y la oftálmica, de esta manera que tiene esta característica como que es una pendiente más recta, pues y más alta. Entonces uno se preguntaría qué aplicaciones tendría el Doppler orbitario. Entonces lo podemos utilizar como un diagnóstico auxiliar de muerte cerebral en la evaluación y el diagnóstico diferencial cuando hay pérdida aguda de la visión monocular, sobre todo en las que son no dolorosas. La oclusión de la retina central, una ceguera pues monocular súbita, ¿cierto? En la sospecha de malformaciones vasculares orbitarias y en aplicaciones oftálmicas como la evaluación de la vascularización de los tumores de la órbita y del ojo, y en algunos cambios hemodinámicos en patologías como el glaucoma y en la retinopatía diabética. Pudiéramos y hay un poquito más de estandarización en estas aplicaciones del Doppler orbitario. Entonces está muy claro, ¿cierto?, que tiene una aplicación de efectividad para hacer un diagnóstico, ¿cierto?, adjunto a la clínica de otras imágenes en la persistencia de la fractura fetal, en los tumores intraurbares, cuando hay una oclusión arterial, en el síndrome isquémico ocular o para el diagnóstico de una fístula carótido cavernosa. En el seguimiento y pronóstico de patologías como el glaucoma, la enfermedad ocular tiroidea, la retinopatía diabética, malformaciones vasculares y la mucomicosis. Y en desarrollo y en investigación, ¿cierto?, cada vez lo podemos utilizar en la degeneración macular relacionada con la edad, en las oclusiones de la vena central de la retina, en la corioretinopatía serosa central, en la anemia de células falciformes, en la enfermedad de BC y en la cisticercosis pues, orbitaria. Entonces miren que el Doppler orbitario tiene una amplia abanico de aplicaciones como lo podemos pues, usar. ¿Cuál es la evidencia del uso pues, del Doppler orbitario en tronido? Pues entonces está claro que en esas condiciones oculares relacionadas con problemas vasculares y como ayudas, como una prueba de una auxiliar, como ya lo mencionamos. Hay que entender que también tiene pues, algunas limitaciones, ¿cierto? Este Doppler orbitario, entonces, que serían las variaciones anatómicas que pueden limitar su uso, ¿cierto?, como en otras
áreas o partes del cuerpo a nivel ocular orbitario hay muchas variaciones anatómicas. El tiempo de realización del examen, que pues por su sensibilidad y posible daño, pues debe ser una evaluación en un corto tiempo. La recomendación pues es conservar esos principios de Alara, ¿cierto? Y hacer esta valoración, ojalá en menos de un minuto, y teniendo pues, ahorita voy a mostrar pues como si fuera por un protocolo del cuidado que debemos tener, su incapacidad que se puede tener al visualizar émbolos en todos los casos, y que su resolución puede no ser suficiente para caracterizar algunas lesiones pequeñas o complejas. Eh, Uno diría, pues si hay otras imágenes, ¿cierto? Otras diagnósticas, pues cómo me ayudaría o esto, o cómo se compara la precisión de la ecografía del Doppler orbital con otras técnicas. Y hay varios estudios como esta autor que hace pues esta revisión de la literatura, ¿cierto? Donde mide pues, donde nos muestra la relevancia que tiene el Doppler ocular, las enfermedades cardiovasculares pues, y su concordancia con la angiotomografía, la resonancia, ¿cierto? Y la miografía, ¿cierto? Donde eh, el Doppler pues, color orbitario pues, tiene algunas ventajas, ¿cierto? Como que es disponible comercialmente, que está disponible a la cabecera del paciente, que es seguro, que es fiable, tiene buena sensibilidad y especificidad, que es no invasivo y es pues, es un método rápido, y que puede ser disponible pues, inclusive pues, en otros escenarios pues, como la parte veterinaria, y las limitaciones pues, que ya les mencioné, y como les vamos a mostrar en los diferentes estudios de aquí en adelante, pues tiene una adecuada correlación en las diferentes patologías con estas pues, imágenes pues, de lesiones en los diferentes pues, estudios. Complicaciones uno pensaría que no tendrían, y sí, ¿cierto? Una de ellas es el dolor, ¿cierto? Otra sería el daño del globo ocular, ¿cierto? Ya por un daño previo no diagnosticado, como por ejemplo pues, la ruptura del globo ocular traumática que pasó desapercibida. Esas serían como las complicaciones grandes. Realmente no habría pues como una contraindicación mayor o absoluta para la realización de esta prueba. Entonces acá les muestro pues cómo sería un protocolo, ¿cierto? Del Doppler color orbitario para realizar. Entonces deberíamos primero seleccionar las ondas, siempre lo vamos a hacer siempre con el traductor lineal, uno que tenga de 6 a 12 MHz. La posición del paciente debería ser una posición supina, con la cabecera elevada a 30 grados y alineada, ¿cierto? Con el cuerpo. Deberíamos hacer un ajuste, ¿cierto? A la nomología pues, del equipo. Entonces deberíamos tener un índice mecánico menor de 0.23, un índice térmico menor de 0.2, un ajuste de IPSTA menor a 17, un tiempo de examen, como les decía, menor de un minuto. Debemos programar una profundidad aproximadamente no mayor a 4 centímetros, ¿cierto? Y medir en los planos, tanto en el plano sagital, que se conoce pues como M1, y en plano axial o transverso, conocido pues como M2. La posición del operador y del transductor: el operador puede colocarse pues, de manera indiferente a la derecha o a la izquierda, o inclusive detrás de la cabeza del paciente, con el ecógrafo siempre pues, frente al examinado para facilitar pues, eh, la nomología pues, en el equipo. La sonda se debe ajustar con una mano, que por ejemplo, pues, ya les dije la vez pasada, ¿cierto? Que se vea pues como hay una forma como de anclar. Entonces uno debería apoyar ya sea pues en la cabeza del paciente, ¿cierto? O junto a la cama, para que la sonda no tenga una presión mayor, ¿cierto? No incomoda al paciente y no se nos mueva, no se nos deslice con el gel, ¿cierto? Y evitar pues una presión pues grande en el globo ocular para no producir daños o dolor. También recordar que la sonda, ¿cierto? Debe ir, pues, se debe iniciar en la parte temporal del párpado superior, ¿cierto? Que está cerrado desde una dirección orofaringia, y no olvidar la recomendación pues, de proteger el globo ocular con una película pues ya diferente, como ya se discutió en la charla pues anterior. Y el examen, ¿cierto? Entonces debe hacer de manera bilateral en ambos ojos, ¿cierto? Primero se debe localizar el globo ocular completo y la porción proximal del ojo, ¿cierto? No ocular,
colocarla en el centro de la pantalla, ¿cierto? Cuando vamos a hacer las medidas, recordar que se debe congelar la imagen, ¿cierto? Para realizar mediciones y no pues exponer de manera inapropiada pues, los tejidos del globo ocular, y se debe registrar pues, esos datos obtenidos pues, en la historia clínica y todas las mediciones pues, que hicieron. Esa sería como la manera en que se debe hacer pues, como este protocolo. ¿Qué es lo normal? Lo que vamos a ver, tenemos una referencia de estos vasos. Recordemos que los tres vasos que vamos a insonar o a evaluar en el Doppler orbitario va a ser la arteria oftálmica, la arteria retiniana central y las arterias ciliares pues, posteriores. Aquí está, inicialmente pues hacemos evaluamos las tres medidas: la velocidad de pico sistólico, la velocidad final diastólica y la velocidad media, el flujo pues, de la velocidad media del flujo, ¿cierto? Acá hay diferencia, pues que aquí estamos hablando de un flujo de velocidad media y no pues el TAMAS, como lo vemos pues, en los otros exámenes. Y con estos valores que en promedio, como vamos a tenerlo pues como en la cabeza, ¿cierto? Esas velocidades no deberían ser mayores a 40 centímetros por segundo o inferiores a 15, como para tener pues como algo como grande pues en nuestro, la cabeza pues como referencia, ¿cierto? Esta es otra imagen, pues, un poquito como ya más esquemática, ¿cierto? Cómo se verían las venas, las arterias en el espectro de onda. Y es importante, pues, acá tener en cuenta varias cosas, ¿cierto? En la imagen que le señalo, pues, está aquí a su izquierda. Entonces, cuando se coloca el, el Doppler, ¿cierto? Se debería hacerlo a una distancia prudente que no sea del borde de orbitario, para evitar pues la confluencia, ¿cierto? O la interacción con los vasos acá pues, de la mácula o de la retina, ¿sí? En la arteria oftálmica, ¿cierto? Estas son las características de una arteria, una velocidad, ¿cierto? Que es de características de alta resistencia, pues con un flujo que asciende rápidamente y tiene pues esta muestra que es profunda, a diferencia de lo que vemos en el Doppler transcraneal, como si fuera pues una carótida interna externa. En la arteria central de la retina, ¿cierto? Como vemos acá, esta imagen no es que esté mal, ¿cierto? Sino que va a ser difícil, ¿cierto? Que se pueda separar la porción arterial de la venosa, como lo vemos acá, porque donde insonamos es una área muy pequeña, que los vasos están muy juntos. Entonces aquí vamos a tener esta característica donde en el espectro se va a combinar la parte arterial con la parte venosa y no pues, darlo como si fuera pues como un error. Aquí está la morfología pues de las arterias posteriores, y esta sería pues como se vería pues una vena, ¿cierto? Pues oftálmica. Aquí están los valores de referencia de las velocidades de flujo en la parte venosa, ¿cierto? Que pues como ustedes ven pues es muy inferior pues a lo que ya mencionamos, que se movían entre 15 pues y 40 centímetros pues, por segundo, ¿sí? Aquí están estos mismos autores, unos valores de referencia en cada una de ellas, y miremos pues, que en promedio, pues acá esta arteria oftálmica sí nos la podemos criticar hasta 45 más o menos 10, pues el promedio debemos tener todas estas tablitas o conocimiento pues en alguna parte de referencia de qué es lo normal en ella. Entonces se asume que por encima de estos valores o por inferior va a ser anormal el estudio. Esto es lo que vamos a ver, un ejemplo, ¿cierto? De cómo se ve. Entonces aquí estaríamos evaluando la arteria oftálmica, igual que nosotros en cualquier estudio de Doppler, así sea pequeño, deberíamos hacer zoom, ¿cierto? O colocar pues, una profundidad, ¿cierto? No mayor a 3-4 centímetros, para poder visualizar ese vaso. Y como les decía, en Doppler se debe, ¿cierto?, ajustar el ángulo, ¿cierto?, de manera posible, ¿cierto?, al flujo de los vasos, para tener una adecuada caracterización pues, y obtención pues, de los datos del flujo que está. Entonces, lo que vamos a evaluar, ¿cierto?, el pico sistólico del vaso, el pico diastólico, ¿cierto? Y el flujo medio que van a tener estos vasos, ¿sí?
aquí estaríamos evaluando la arteria central de la retina, ¿cierto? Y miremos pues las prácticas que le he mencionado, donde se mezcla el flujo arterial con el flujo pues, venoso. Podemos encontrar en la literatura, pues encontré pocos, pero esto fue como un algoritmo, ¿cierto? Que nos ayuda a evaluar esos pacientes que tienen patologías oculares, ¿cierto? Agudas, ¿cierto? Con síntomas que donde pudiera ser importante, ¿cierto? La evaluación con ultrasonido y Doppler orbitario. Serían pacientes, ¿cierto? Que estén con alteraciones pues, del estado de conciencia, pacientes con ansiedad hemodinámica, con una oxigenación y en cuáles se sospeche alguna patología ocular, ¿sí? Y en los cuales, pues en ese momento, ¿cierto? No podamos realizar de manera prioritaria, ¿cierto? Algunos de los exámenes como la resonancia, la tomografía, o que necesitemos, pero podamos complementar estas ayudas. No nos vamos pues como a detener en esto, porque miremos que pues eh, protocolo pues, que es conocido como el OX, ¿cierto? Evalúa cada una de las estructuras. Aquí está el ultrasonido de la papila, el nervio óptico, ¿cierto? Y de los vasos orbitarios. Cabe resaltar que si bien uno encuentra el ultrasonido papilar, no es tema de, esta, de esta charla, además que en la cultura pues hay una gran diferencia, ¿cierto? En cómo se mide, ¿cierto? Y cuáles los valores de referencia. Entonces vamos a repasar cuáles son las indicaciones y qué podemos encontrar, cuál es el uso que le podemos dar al Doppler orbitario en los principales pues, patologías que nos serviría en los servicios de urgencias o inclusive pues, en la unidad de cuidado pues, intensivo. Entonces, como ayuda auxiliar del diagnóstico de muerte cerebral, recordemos que el diagnóstico de muerte cerebral es netamente clínico, ¿cierto? ¿Qué diferencias pues, en sus realizaciones, si se aplica o no la once de gases arteriales y cómo se va a hacer pues, el test de ANA, que es como lo hace en las mayores diferencias que se encuentran en la literatura. Entonces, en estos autores, ¿cierto? Querían evaluar, ¿cierto? Estos los autores turcos, ellos querían evaluar si el Doppler orbitario, ¿cierto? Se puede utilizar también, así como el ultrasonido o el Doppler cerebral, como ayuda pues, a auxiliar a eso. Entonces era el objetivo de ellos y lo comparaban con el ultrasonido de Doppler transcranial convencional y la angiotomografía. Entonces ellos eh, ponían a los pacientes y les hacían uno cuando tenían sospecha de muerte cefálica, les hacían el Doppler transcranial y el Doppler orbitario. Cuando iban a llevar el paciente a la angiotomografía, hacían una segunda evaluación. Cuando el paciente volvía de la angiotomografía, volvían a hacer una tercera evaluación y a las 12 horas hacían una nueva evaluación del Doppler transcranial y del Doppler orbitario, y de esta manera encontraron que los resultados de ese estudio, ¿cierto? Mostraron pues que había una eficacia, ¿cierto? Del Doppler de la arteria oftálmica en el diagnóstico de muerte cerebral con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 93% cuando se comparaba con la angiotomografía, pues que era como la imagen pues, de referencia o de elección. Aquí en la imagen ustedes ven que puede ser comparado con los patrones que existen en la evaluación del Doppler transcranial para muerte encefálica. Entonces, este acá sería como una imagen normal, ¿cierto? Un patrón normal de flujo aquí en la arteria oftálmica. Acá miremos que ya se empieza a ver algo de interrupción o pérdida de flujo y hay algo de reverberación. Aquí ya pues hay una inversión, ¿cierto? Completa de esto, y en la imagen de su derecha del angiopar vemos pues que hay una ausencia, ¿cierto? De flujo supratentorial, que en estas últimas tres pues confirmarían el diagnóstico o apoyarían el diagnóstico de muerte encefálica. Aquí está la gráfica, como les contaba, cada uno de los tiempos que les expliqué cómo era que hacían la evaluación, y vemos cómo en la evaluación del Doppler orbitario, ¿cierto? Los índices de resistencia iban
aumentando y perdiéndose en cada uno de esos escenarios. Y como la sensibilidad, ¿cierto? Y la especificidad del Doppler orbitario como ayuda auxiliar de hemocefálica, pues tiene una muy buena correlación pues, con la angiotomografía. En la evaluación o diagnóstico diferencial de las pérdidas de la visión monoocular, todas las asintomáticas, ¿cierto? Vemos pues que estos episodios, ¿cierto? Cuando son agudos o indoloros, ¿cierto? Se pueden calificar de, casi siempre van a estar relacionados con causas vasculares. Y esto se puede calificar de manera, si son de manera transitoria, si son persistentes, si son por isquemia ocular o si son por neuropatía óptica isquémica o por sus causas que sean embólicas o no embólicas. Más o menos en estas patologías del 35 al 98% de los casos embólicos pues, se van a ver asociados pues, a algún grado de aterosclerosis de la arteria carótida. Y sobre todo van a empezar cuando en la carótida hay un 70% mayor, pues más del 70% de la oclusión del vaso, ya se pueden tener síntomas a nivel pues, de estas arterias oculares u orbitarias. La pérdida de la visión monocular, ¿cierto? Casi siempre se va relacionada pues, con una estenosis carotidia significativa, como les decía, y algunos autores lo refieren solo hasta el 18-20% de los casos. Y esa enfermedad pues, vascular, ¿cierto? Se va a diagnosticar con un examen oftalmológico adecuado y con un apoyo en el 90% de las ocasiones en la evaluación del Doppler ocular vemos alteraciones en la arteria central de la retina que se ven de una manera pues, fácil eh, en la realización de este examen. Entonces, eh, con la aplicación del Doppler ocular, ¿cierto? Esa ecografía nos va a proporcionar una información adicional pues, sobre la vasculatura. Es un método que puede, con unas mediciones cuantitativas del flujo vascular, ¿cierto? Y abre pues, un nuevo abanico de posibilidades diagnósticas, como ya se los mencioné. Y este pues, Doppler orbitario pues, es una herramienta pues, no invasiva, económica, bien tolerada y ampliamente utilizada tanto por radiólogos, oftalmólogos como neurólogos, y cada día tiene pues, más cabida, y es una invitación pues, a que los que somos pues, orientadores de intensivistas pues, lo apliquemos en el día a día en nuestros servicios. En estos autores, ¿cierto? Traen pues nos muestran pues ese artículo y nos muestran cómo pues cuál es la utilidad, ¿cierto? De ese Doppler color orbitario en esas patologías agudas de pérdida de la visión monocular. Entonces miremos que ellos pues evaluaban tanto la arteria oftálmica como la arteria central de la retina, y aquí están pues como los valores de cada uno de ellas, y comparaban en cada uno de los diferentes escenarios como en la ceguera pues monocular transitoria y en la oclusión pues aguda de la retina y de las neuropatías ópticas isquémicas. Entonces ellos evaluaron cierto causas arterias, como les decía, la oftálmica, la retina central, y medían la velocidad sistólica máxima y la velocidad pues, de fin de y el índice de resistencia. Y ya encontraron que esos pacientes que tenían patologías, cuando ponían como puntos de referencia estos valores, entonces miremos que es un punto mayor, ¿cierto? De la velocidad del pico sistólico, que era 45 más o menos 10, y el diastólico era de 11 más o menos 8, y un de resistencia de 0.74, que son pues un de resistencia muy similar a lo que ya teníamos como referencia a nivel de las arterias cerebrales. Entonces vemos que esto tiene una adecuada correlación, ¿cierto? Con la ceguera pues, monocular asintomática. Esto es lo que se va a ver en estas patologías. Entonces vemos que hay un aplanamiento pues, de los picos sistólicos y una caída de los diastólicos acá. Y cuando hay obstrucciones parciales podemos ver un aumento, ¿cierto?, de esos picos sistólicos cuando hablamos cada una de las arterias. Aquí también recordando, ¿cierto?, que se deben evaluar en la medida de lo posible, ¿cierto?, varios segmentos, ¿cierto?, porque puede tratar pues, pueden contraponer el punto pues, de estenosis de oclusión para la evaluación de ellos. Aquí, como les decía, hay que tener en cuenta que se debe hacer una evaluación con una distancia aproximadamente pues, de unos 3 milímetros para no tener pues, interferencia pues, de los vasos
de la coroides. Y esto es lo que vamos a ver o a encontrar cuando estemos haciendo pues como el Doppler, son imágenes de referencia en estas, pues, para mostrar cómo se realiza, pero cómo se ve el Doppler orbitario eh, en estos pacientes. Entonces, lo que estos autores no nos muestran, pues, ¿cierto?, es que esos índices de resistencia altos, ¿cierto?, y la ausencia de flujo en la arteria central de la retina, ¿cierto?, con un índice de resistencia alto o un flujo normal de velocidad de la arteria aórtica, no sugiere, ¿cierto?, que hay una patología aguda, ¿cierto?, isquémica o oclusiva, pues, de la arteria central de la retina o de la pues, arteria oftálmica. Vamos a ver otro ejemplo de las oclusiones arteriales centrales de la retina más adelante. Y también el Doppler orbitario pues tiene una aplicabilidad en el seguimiento de las enfermedades crónicas. Como ustedes saben, ¿cierto?, la retinopatía diabética pues, es la causa más frecuente de ceguera prevenible pues, en la edad adulta, ¿cierto?, sobre todo en los 20, en los 74 años, y por tanto pues, se considera pues, un importante problema de salud pública. Y si uno puede evaluar o haría evaluaciones de índice de resistencia en la arteria oftálmica o en la arteria central de la retina, ¿cierto?, uno encuentra que cuando se evalúan estos valores son significativamente mayores y se consideran un factor de riesgo independiente de la retinopatía. Entonces podría hacer este valor tanto para diagnóstico como para seguimiento de la retinopatía de los pacientes. Y en la arteria central retinal lo que se va a ver pues una disminución también de su componente o de su velocidad diastólica. Aquí vemos un ejemplo, ¿cierto? En el cuadrante pues superior derecho, ¿cierto?, vemos valores normales aquí con el pico sistólico, ¿cierto?, como el 35, pues que es normal. Esta es la morfología, ¿cierto?, normal de la arteria oftálmica hacia su derecha, ¿cierto? Vemos ya en la imagen que hay un descenso, ¿cierto?, del pico sistólico, y miremos que si comparamos la morfología de la izquierda con la derecha, ¿cierto?, son diferentes, ¿cierto?, la disminución pues como de la altura del tamaño. Y en la parte inferior, ¿cierto?, ya vemos una alteración pues completa de los flujos, ¿cierto?, de los picos sistólicos, ¿cierto?, y de los diastólicos con pues una marcada o reconocida alteración de la morfología en el espectro de estas ondas. Acá veíamos pues cómo ellos inclusive pues comparaban cada uno de las arterias y cómo valoraban pues los picos sistólicos, diastólicos, de resistencia y de probabilidad en cada una de las arterias en los pacientes controles que eran sanos, y en los pacientes grupo 1 y grupo 2 en los pacientes con retinopatía diabética. El grupo 1 eran los pacientes que tenían retinopatía no proliferativa, y el grupo 2 era con retinopatía diabética proliferativa, donde se ve que el índice pues, el índice de resistencia tenía pues, una correlación importante con la variación clínica y la evolución de estos pacientes. E inclusive los autores hicieron una correlación de coeficiente de Pearson, ¿cierto?, entre los valores de hemoglobina glicosilada y la valoración del Doppler orbitario, encontrando pues que los índices de resistencia con valores elevados se correlaban pues con un mal control diabético y un avance pues o progresión de la retinopatía diabética, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la mayoría de estudios en estos problemas son de pocos pacientes, entonces pues tienen algunas discrepancias o alteraciones, pues, o diferencias estadísticas en su desarrollo. Otro ejemplo, estos autores nos dicen cómo esos índices el índice de resistencia de la arteria orbitaria, ¿cierto?, puede detectar las complicaciones de la diabetes, ¿cierto?, en fase pues temprana y diabético. Entonces miremos acá, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, en sujetos sanos, cómo se comparaba el índice de resistencia, ¿cierto?, tanto en la arteria oftálmica como en la arteria central de la retina y en las arterias ciliares, como en los pacientes prediabéticos, ¿cierto?, es mucho mayor estos valores
teniendo pues un adecuado diagnóstico y seguimiento como ayuda diagnóstica. Y acá lo que vemos en el mismo estudio pues es ver esa correlación de cada uno de ellos en las diferentes fases, ¿cierto? De pacientes con resistencias prediabéticas y acá con alteraciones pues, no tolerancia a la glucosa y la combinación de los grupos, donde de igual manera pues hay una correlación eh, diagnóstica como seguimiento de la retinopatía diabética en los pacientes. Entonces, encontrar, ¿cierto? A la valoración del Doppler orbitario, encontrar unos índices de resistencia mayores a 0.69, ¿cierto? Tienen una adecuada pues, diagnóstico, sensibilidad y especificidad para este tipo de diagnósticos. En el glaucoma, por ejemplo, ¿cierto? Vemos cómo la realización pues, del Doppler orbitario, hablando de la velocidad de flujo pues, de las arterias retrovulvares, ¿cierto? En este meta-análisis, que es a principios pues, del año 2012-2013, desde ese momento, ¿cierto? Encontraban cómo en los diferentes autores había favorabilidad, ¿cierto? Había un acuerdo en que se podía evaluar y diagnosticar los glaucomas con, la evaluación del Doppler orbitario, ¿cierto? Encontrando pacientes de resistencia pues aumentados, y vemos acá pues el I cuadrado pues adecuado y tienen pues una adecuada una tendencia pues a favorecer pues esta valoración del Doppler orbitario, ¿cierto? Eso tanto en la arteria orbitaria como en la arteria ciliar posterior. En estudios más recientes, ¿cierto? Se demuestra que el papel pues, positivo de la revisión de Doppler orbitario, ¿cierto? Con Doppler color, y hay en este autor, este texto, una revisión de literatura, ¿cierto? Donde nos muestran, ¿cierto? La imagen pues, del Doppler orbitario, y donde nos muestran que hacen pues, una comparación de los diferentes autores en los diferentes años, cómo esta evaluación de estas alteraciones en la velocidad diastólica, en la arteria central de la retina, en arterias ciliares, ¿cierto? Y una disminución pues, de su flujo general, se encuentra en cada una de las patologías, y ya con estudios pues, de pacientes más grandes, con un diagnóstico pues, oportuno de manera no invasiva de glaucoma, ¿sí? Y no solamente para el diagnóstico, sino también como eh, herramienta para el monitoreo de la progresión del glaucoma. Acá encontramos, ¿cierto?, que las mediciones pues, de los flujos de los vasos pues, orbitales, ¿cierto?, pueden ser usados para determinar pues, la gravedad del daño y la monitorización de la progresión de la enfermedad pues, del glaucoma, en este caso encontrando pues, aumentos de los índices de resistencia, de pulsatividad, del índice, pues es del índice no de velocidad, que es el PR, y aumentos pues también tanto en la arteria oftalmica como en la arteria central pues, de la retina. Entonces, lo que nos muestra la literatura es que la interpretación pues, de estos, bueno, hay que tener en cuenta, ¿cierto? Cuando estemos evaluando el doppler ocular, como ya no lo mencionó pues, el doctor Bustamante, ¿cierto? Que pueden haber algunos sesgos y hay que evaluar, ¿cierto? Ya que la disminución en el flujo venoso diastólico y los aumentos del índice de resistencia en las arterias lumbares pueden tener sesgos, ¿cierto? Como en el glaucoma, porque los pacientes pueden tener aumentos de la presión intraocular, ¿cierto? Vasospasmo o arteriosclerosis de otras causas que nos podrían dar unos datos errados. Entonces hay que tener en cuenta y evaluar qué variables, ¿cierto? O alteraciones tiene los pacientes antes pues, para poder correlacionar los datos y las mediciones que estemos realizando. Ya para el final de la charla, ¿cierto? En la frecuencia se ha venido estudiando y hay
importante aplicación del Doppler orbitario en la evaluación de esta patología. Estos autores, acá a finales del año 2022, ellos querían evaluar, ¿cierto?, la exactitud, ¿cierto?, y establecer un punto de corte de la evaluación del Doppler orbitario en las arterias oftálmicas como índice, pues, de diagnóstico de la preeclampsia, ¿cierto? Y esto lo querían comparar, pues, con mujeres en embarazo sanas. Entonces lo que hacían, hicieron pues un estudio donde evaluaron a 268 mujeres, 133 tenían preeclampsia y 135 pues eran pues como el control, mujeres sanas. A todas les hicieron Doppler orbitario de las arterias oftálmicas de manera bilateral, midiendo pues el índice de pulsatividad, el índice de resistencia y la velocidad de pico sistólico. Ya les voy a mostrar en las gráficas y las tablas donde quiero concluir, ¿cierto?, que encontrar como punto de corte, ¿cierto?, un PR menor de 0.75 y una velocidad sistólica mayor de 22 centímetros, entonces se considera, en la arteria oftálmica se consideraba como alteraciones de los vasos, manifestaciones pues, de preeclampsia como un método complementario a este tipo de diagnóstico. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo en esta nos muestra en el lado izquierdo las preeclámpticas y acá pues en este lado derecho las pacientes sanas, como los índices pues, índice de resistencia, ¿cierto?, van disminuyendo con respecto pues, a la población sana, ¿sí? Y como la velocidad de final diastólica aumenta en la preeclampsia, con una adecuada pues, correlación como diagnóstico alternativo y con una sensibilidad, ¿cierto?, adecuada para este tipo de diagnóstico. En esta publicación más reciente, que es una revisión sistemática y un metaanálisis del Doppler arterial oftálmico, ¿cierto?, como herramienta de diagnóstico complementario en la preeclampsia, también querían pues, evaluar la exactitud, ¿cierto?, de los diferentes parámetros que ya les he mencionado en la arteria oftálmica, ¿cierto?, como diagnóstico complementario, y vemos que las áreas bajo la curva en los diferentes pues, estudios en la variable de índice de resistencia y índice de pulsatividad, ¿cierto?, son muy adecuados, ¿cierto?, con una bajo la curva por encima de 0.83. Y para finalizar, ¿cierto?, en este artículo reciente de este año, ¿cierto?, donde que se llama pues, el estudio Matera, donde ellos querían evaluar pues, la relación del Doppler de la arteria oftálmica con los Doppler de la arteria uterina, evaluando los índices hemodinámicos y la edad gestacional. Vemos que si bien pues no había una correlación adecuada o estrecha, ¿cierto? Encontraron pues, ¿cierto?, que la evaluación pues, del índice de pulsatividad en la arteria oftálmica y en la arteria y el diagnóstico sistólico, ¿cierto?, si bien había una relación débil o una no correlación pues, con las variables de la arteria uterina, con sus parámetros, inclusive los hemodinámicos, lo que quiere decir que estos valores, ¿cierto?, pueden ser algunos predictores, ¿cierto?, independientes como el diagnóstico de preeclampsia de manera temprana en la gestación en las semanas 11 y 26. Si bien falta más fuerza y mejores resultados pues, en estos diagnósticos, pero uno encuentra que esta herramienta del Doppler orbitario sería una alternativa y una ayuda de manera no invasiva, rápida y ágil para el diagnóstico pues, de preeclampsia de manera temprana. Como les decía, el Doppler orbitario, ¿cierto?, tiene una amplia, su abanico es amplio de aplicabilidad, ¿cierto?, en las patologías agudas, tanto en los servicios de urgencias como de cuidado intensivo, y es una ayuda que pudiéramos empezar a utilizar en la evaluación pues, de los pacientes, como ya les he mostrado. Nos podemos extender pues, mostrando ejemplos, ¿cierto?, en cada una de ellas,
Aquí faltaron pues ejemplos de diagnóstico temprano de malformaciones vasculares, en diagnósticos pues de tumores orbitarios y oculares, pues no los trae pues como correlación, pues ya que pues esos son poco frecuentes acá y ya pues serían pues como más o menos espero. Queda abierta la posibilidad, ¿cierto?, a que empecemos a utilizar y hacer uso pues, de esta herramienta en los servicios de urgencia y cuidado intensivo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Brian, muchísimas gracias por la presentación. No sé si los que están presentes tengan alguna pregunta o si a vos, Brian, te quedó alguna inquietud o algún comentario de los que están participando de la sesión. El Doppler orbitario, digamos que tiene algunas dificultades en el sentido de, uno, el entrenamiento. Primero, dejar la diapositiva, porfa, de la anatomía. Esa anatomía la suelen confundir fácilmente porque a veces se confunde la vena, la arteria central de la retina con la arteria oftálmica y pues claramente dan connotación de información distinta. Ese es como el primer mensaje. Entonces, esa anatomía es, cuando uno está empezando, la tiene que tener clara. No es difícil, pero hay que tenerla clara. Dos, por eso, y lo junto un poquito con lo de la charla anterior, de lo de la vascularización alrededor del nervio óptico, y ahí tenemos también los vasos ciliares o periciliares. Ciliares es como más los conocen en la literatura, eh, que también se pueden evaluar con Doppler y en escenarios de patologías oftálmicas específicamente, oftalmológicas y de la órbita propia, nos pueden dar información de utilidad, pero ya son para contextos muy puntuales. Digamos que para el escenario agudo, tener claro uno la anatomía, la ubicación de lo arterial es vital, pero lo venoso también cobra importancia. Y más que todo cuando uno está viendo un paciente que de pronto tiene una proptosis, le llega a uno el servicio o está evaluando porque tiene una asimetría en la profundidad o en la ubicación del globo ocular, lo primero que uno se le viene a la cabeza es o tiene un hematoma retrovulvar, tiene un hematoma en la órbita o tiene una fístula carótido cavernosa y la forma de evaluarlo es con Doppler, ¿sí? De primera. Entonces, eso es muy, muy importante e interesante, toda vez que es un diagnóstico de entrada. Obviamente no es el diagnóstico final ahí con la ecografía, pero sí es el diagnóstico de entrada para usted discriminar. O es una posible fístula, mire que pongo la palabra posible, una posible fístula, o es otra patología no vascular que me está condicionando la proptosis o esa asimetría en el globo ocular. Pongámoslo en un escenario de paciente que hace una semana tuvo un trauma maxilofacial y ahora tiene esa asimetría y lo están remitiendo y lo estoy recibiendo. Y yo lo voy a evaluar con ecografía de primerazo, ¿sí? Porque eso me orienta de una, le tengo que hacer un angiotac, ¿cómo le pido ese angiotac? ¿Qué angiotac pido? O simplemente es una emergencia oftalmológica y hay que descomprimir la órbita, como hablaron en la charla anterior o en dos charlas atrás. Entonces, eso es muy importante y por eso cobra importancia este tema del Doppler orbitario. Ahora, cuando el paciente tiene una amaurosis o una pérdida de la visión monocular, ahí sí que con más razón, ¿sí? Y ahí sí tenemos que aprender o saber identificar la arteria central, porque la asimetría del flujo en el nervio es lo que nos permite a nosotros decir, ojo que esto es una ACV, ¿sí? Entonces ya esa amaurosis se nos volvió fue una ACV y se maneja tal cual. Entonces, eso es muy importante. Y el Doppler ahí fue nuestro punto de entrada.
Y si no lo pensamos, pues se nos van a escapar esos posibles pacientes y órgano fundamental, o sea, perder la visión por un ojo ahí se nos vuelve crítico. Entonces, es por eso tan importante que aprendamos a identificarlo y a utilizarlo. Entonces, Yo tengo de una ahí, pregunta. sí, dale. Es que cuando uno lee todo ese tema o lee otros, digamos, uno para interpretar cuándo es disminución del flujo, pues, que sería lo ideal, ¿cierto? Debe, porque cuando uno lee el flujo, los valores están dentro del rango normal. O es alteración de las variables o es alteración de la morfología pues, del espectro de onda. A uno Es se le que, alteran tres cosas. A uno se le alteran básicamente, uno cambia la morfología, por eso es importante hacer el estudio comparativo, ¿sí? Uno siempre que tenga órgano, pues cosas pares, hacerlo con el comparativo. Eso es como en los niños cuando se fracturan un codo o se golpean un codo, uno debería hacer las dos para mirar el codo bueno y el codo malo y comparar, exactamente igual. Aquí pasa lo mismo. Entonces uno mira la morfología, ¿sí? La velocidad y los índices de resistencia y pulsatilidad, porque cambian, ¿sí? Entonces, debe haber y hay una correspondencia en ese descenso o en ese cambio de esos tres parámetros, morfología, velocidades y los índices, se alteran completamente. Eso es muy importante que lo tengan presente. No te puedo decir que haya un porcentaje, no, es que deben cambiar X porcentaje de velocidad para que sea significativo, no te puedo decir que haya, pero sí debe haber un cambio en las tres variables o se ve un cambio en las tres variables para no decir es un cambio significativo. Y vas a complementar algo en lo que estabas diciendo. no, es que eso me pareció pues complejo y no hay pues como una unificación de criterios pues, en lo que todo lo que leí. Como te digo, pues uno puede tener, pues como se hace seguimiento, no solamente pues a la patología aguda, sino por ejemplo la retinopatía o todo eso, uno pues me pareció difícil eso. Pues, ¿desde cuándo dice uno que hay disminución del flujo? No sé. Eso es lo que me quedó como patinando. Y lo otro asociado a eso es, fíjense que, y ya que ustedes, por eso arrancamos todas estas sesiones hablando de los índices en el Doppler. Fíjense cómo el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad nos dan mucha de la información y es como punto de entrada, así como la morfología de las ondas. Y por eso la fundamentación arrancó en entendamos qué son los flujos, cómo son los flujos y cómo los evaluamos con ecografía porque morfología con alteración de los índices, eso nos está diciendo pilas que aquí pasa algo. Y fijen y dense cuenta cómo con puntos de corte de ahí para arriba, venga, esta vaina está completamente alterada. Así usted no vea ninguna otra cosa. Si usted tiene índice de resistencia de 0,8 en un riñón, 0,75 en un riñón, hermano, así usted no esté viendo más nada, ese riñón ya está alterado. Así usted tenga un globo ocular de 0,75, 0,74, 0,8 y el otro está en 0,6 y no veo más nada, ese ojo tiene algo, ¿sí? Eso es muy importante. Pero ¿qué hay detrás de eso? Que usted haya hecho una muy buena técnica de ecografía, ¿de acuerdo? De adquisición. Por eso ya dejamos de lado dentro de estas discusiones que si el ángulo, que si lo corrijo, que no, no. O sea, lo corregimos porque de ahí de parte que hagamos muy buena interpretación de esos puntos de corte de índice de resistencia, índice de pulsatilidad, para creerle con todos estos datos que ustedes han ido aprendiendo y han ido manejando de, venga, a partir de aquí para arriba, esa vaina, ese ojo no está bien, ese riñón no está bien, ese hígado no está bien. O sea, es muy valioso esos valores, pero dependen de una muy buena técnica. Entonces, miren la importancia que tienen los índices de resistencia o todos los índices realmente de ahí para arriba para poder tomar decisión. Entonces, por eso ahorita mencionaba morfología, cambio en los índices y la asimetría en velocidades. Si ustedes tienen eso en cuenta de aquí para adelante, en cualquier órgano que evalúen, van a encontrar siempre alguna razón para explicar por qué se está dando ese cambio.
¿sí? Obviamente de origen patológico. Y si eso lo siguen ustedes en un tiempo, y cuando digo tiempo no es ahorita y en un año, en 5 años, 10 años, no, eso puede ser ahorita que está sin vasopresor, más tarde que ya le subí el vasopresor, por la noche que ya me tocó ponerle vasodilatador. Si ustedes ven todos esos cambios de forma evolutiva, ustedes van a poder entender un poco de la dinámica y la hemodinámica del paciente que está sucediendo, ¿sí? Y lo pueden juntar como más información para poder entender el paciente. Entonces, ese mensaje debe ser muy claro ya para ustedes y lo deben interiorizar dentro de cuando hagan una ecografía. No es solo ver el flujo ni ver la velocidad, es el índice que me está indicando. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de eso, y si no hay pues como más preguntas o comentarios, un puntico aquí, porque veo que hablamos siempre de una cosa que es el índice mecánico, ¿sí? Y en ojo o en neuro es como muy importante el cuento del índice mecánico, ¿sí? Pero bueno, nadie ha hecho la pregunta, entonces yo le voy a explicar. Entonces, el índice mecánico es una variable que, bueno, me lo pongo por acá, que todos los equipos se lo van a sacar, básicamente, pues podría estar diciendo ahí mentiras con que algún equipo no lo saque, pero es una variable que parte, de hecho, por ejemplo, esto es de una imagen de ecografía de corazón, y está aquí, Carlos la semana pasada se los mostró en una de las diapositivas, índice mecánico, o aquí MI, este por ejemplo está en punto 8, ¿sí? En ojo, ustedes han visto, así como el poder o la potencia, perdón, de la onda, es con la fuerza con la que yo mando la onda, porque una cosa es velocidad, otra cosa es frecuencia, otra cosa es longitud de onda, otra cosa es potencia, que es con la fuerza con la que la mando, y otra cosa es el índice mecánico. El índice mecánico uno lo puede traducir como la capacidad de el hacer cavitación. Con esa fuerza que yo la mandé, yo puedo generar cavitación. ¿Y por qué genero cavitación? Porque recuerden que una onda tiene este comportamiento. Estoy hablando de como la fisiología de la onda del sonido. Entonces recuerden que una onda de sonido se comporta de esta manera. Es una corneta, emite sonido, ¿sí? Comprime las moléculas del ambiente y ellas se diseminan o viajan, más vale, por medio de compresión, descompresión, compresión, descompresión, compresión, descompresión, y de esa manera se disipan, ¿sí? Entonces, se comprime y se descomprime. Y esa descompresión se llama rarefacción. Ese es el nombre técnico de la descompresión, que lo podemos graficar de esa forma ondulante, ¿de acuerdo? En esta forma de descompresión, entonces ahí es donde viene lo del fenómeno de cavitación. Entonces, si yo comprimí y descomprimo, cuando yo descomprimo, estoy generando un fenómeno de vacío, o de succión, o de presión negativa, ¿de acuerdo? Entonces, esa presión negativa es lo que yo estoy midiendo finalmente con el índice mecánico, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de índice mecánico, realmente estoy hablando es de el potencial efecto que tengo sobre los tejidos de esa descompresión que generó el ultrasonido en el entorno, ¿ok? Entonces, esto para que entiendan un poco, porque siempre hablamos de índice mecánico, pero como que se queda ahí en el entorno, pero quisiera que lo entendieran para que lo llevaran a su práctica. Entonces, ¿y eso cómo se mide? Se mide de la siguiente manera, con esta fórmula. Es una formulita. Se llama PR.3. Esa es la variable que me habla de la rarefacción. Entonces, PR.3 es la rarefacción y FC es la frecuencia del ultrasonido. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo 3 MHz, es eso. Cuando yo digo 5 MHz, es eso. Entonces, miren que el índice mecánico depende de la rarefacción y de la frecuencia del sonido. ¿Ya? Pero es inversamente a la frecuencia del sonido, a la raíz cuadrada de la frecuencia del sonido. Entonces, ¿a qué voy? Si ustedes ven esta fórmula, uno dice, pues bueno, ahí quedé como más perdido, pero lo voy a poner como en términos como prácticos. Entonces, a mayor frecuencia de sonido, si yo subo aquí, por ejemplo, lo hago con un transductor lineal que es 10, ¿sí? Le subí la frecuencia, si yo subo aquí la frecuencia, ¿qué pasa con el índice mecánico? Baja.
Ah, ok, o sea que sería más malo hacer un transorbitario con un curvilíneo que con un lineal. La respuesta es sí. ¿Listo? Aquí está la explicación. Ok, ustedes no ven a nadie haciendo con un curvilíneo un doble orbitario. ¿De acuerdo? De hecho, no lo hagan. Tienen ya aquí un motivo. El índice mecánico va a ser más, pues va a ser distinto, va a ser mayor. Entonces, con un curvilíneo. ¿De acuerdo? Y lo otro es el de la rarefacción. El de la rarefacción, que es el de la descompresión. Entonces uno dice, bueno, ¿y yo cómo modifico la rarefacción? Realmente la rarefacción yo no la voy a modificar mucho, pero son los decibeles con los que yo estoy generando el sonido. ¿Listo? Uno lo puede modificar, pero normalmente uno no modifica eso. Entonces, a la larga, eso se traduce en una presión, es una succión, un vacío. ¿Listo? Y eso se mide en presión atmosférica, en valores de presión atmosférica. Entonces, miren, un sonido, ¿sí? Como por ejemplo este, a 3 MHz, con un índice mecánico de 1, un transductor normal, un estudio normal, puede generarme hasta casi 10 o 12 de atmósferas de presión sobre el tejido. Por eso es tan importante, por ejemplo, en un ojo estar pendiente, porque es que 12 atmósferas de presión en un ojo puede ser mucho. Por eso es que hay que estar pendiente de ese numerito que aparece allí y que le dicen en todo lado, venga, que ojalá sea menor de 0.7, hay que estar pendiente de ese 0.7. Que ojalá esté cercano al 3, al punto 3, hay que estar pendiente de eso. Para los que nos dedicamos a hacer ecografía, tenemos que estar pendiente de eso. ¿Sí? Y con esta explicación espero, uno, sensibilizarlos más a que estén pendientes de eso y que ya cuando hablen de índice mecánico, primero pues sepan que depende de esas dos cosas, de la rarefacción, que ya les expliqué que es rarefacción, de la frecuencia del ultrasonido, ¿sí? Y de que estén pendientes realmente de ese valor. Así como ya estamos pendientes del poder, que debería estar menor de 80, ojalá cercano al 20, ¿sí? Pero que esté por debajo de 80, pero que el índice mecánico también esté por debajo de 0.7. Ojalá en 0.3. ¿Y cómo lo modifico? Con la frecuencia del sonido. Eso es lo que ustedes van a poder modificar. ¿De acuerdo? Entonces, ese era como el tipcito del ultrasonido del día de hoy que les quería como compartir. Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Eso era lo que teníamos para el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y Brian por la clase del día de hoy. Nos estamos viendo entonces. Chao, feliz noche. Luego. Chao. Muchas gracias.